Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión, como pudieron ver en el título, vamos a estar hablando acerca de la honra. Estamos honrando, estamos viviendo en juicio. ¿Cuál es la diferencia entre honrar y vivir en juicio? ¿Cómo me doy cuenta si estoy teniendo un corazón que honra o un corazón que juzga? Vamos a estar hablando de este tema, así que aunque sea incómodo, quédate porque sé que va a ser de mucha edificación. Recuerdo que hace un tiempo escuché a un predicador que dijo que la honra era como una llave. Esta llave de la honra abre una puerta y esa puerta sí o sí siempre trae una bendición de parte de Dios. Y me quedé pensando en esa frase porque él decía que la honra activaba una bendición de parte de Dios y que todo aquel que practicaba la honra como un principio básico de la fe siempre iba a ser bendecido por Dios, porque la honra era una llave que abría una puerta y a través de esa puerta siempre iba a venir una bendición de Dios. Y me quedé pensando en esto y comencé a analizar un poquito mi vida y a ver qué significaba la honra, cuál era el concepto de honrar, porque muchas veces nos dicen, no, es que tenés que honrar y tenés que tener un corazón que honre, pero muchas veces no tenemos muy en claro qué significa la honra o cómo se ve día a día la honra. Y busqué un poquito el significado y la honra viene del griego timé, que significa darle valor, darle estima, darle dignidad a algo o a alguien. Es decir, reconocer la importancia, reconocer la dignidad y reconocer la estima de algo o de alguien. Y la Biblia nos llama a honrar y nos llama a honrar a Dios claramente, y le voy a estar dejando por acá los versículos en los que he meditado para hacer este video, que el primero es 1 capítulo 2, versículo 30, en el que habla acerca de la honra hacia Dios. El segundo es la honra a los padres, que es lo más conocido cuando dicen honra a tu padre y a tu madre, y siempre tenemos muy claro ese versículo. Los padres nos han dejado muy claro ese versículo, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 12, que habla acerca de la honra a los padres. Y por último tenemos la última honra, que es la honra a las autoridades, que se encuentra en 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Estos distintos tipos de honra son la honra en la que habla la Biblia, ¿no? El poder honrar a Dios de todas las maneras que debemos de honrarlo a Dios, ¿no? A través de no hacernos ídolos, de no caer en idolatría, de rendirle nuestro culto, de rendirle nuestra adoración, de rendirle nuestra vida, de reconocerlo en todas las áreas de nuestra vida. Esa es una forma que tenemos de poder honrar a Dios. El honrar a nuestros padres, reconocerle el valor, la dignidad, la estima que nuestros padres tienen, sujetarnos a lo que ellos nos dicen, obedecer a lo que ellos nos dicen, estar bajo su autoridad sin entrar en rebeldía. Eso es parte de la honra, tomar el consejo, tomar las palabras de nuestros padres. Eso es parte de honrar a nuestros padres, y también el honrar a nuestras autoridades, sea tanto nuestros gobernantes, sea tanto en el día a día nuestros profesores, las personas que tenemos por encima de nosotros, y por supuesto en un ámbito de iglesia a nuestros pastores, a nuestros supervisores, a nuestros líderes de jóvenes, a nuestros maestros de escuela bíblica, a las personas que Dios va poniendo como autoridad por encima de nosotros. La Biblia nos enseña que debemos de honrarlos. Pero muchas veces me he dado cuenta que hay muchos creyentes que dicen, es que yo siento que yo no crezco en mi ministerio, sobre todo ministerialmente, dicen como que yo no crezco en mi ministerio, yo no crezco en lo que Dios tiene para mí, yo no veo que mi vida espiritual dé fruto, yo no veo que tenga un avance significativo en mi vida, y muchas veces sucede que hay en nuestro corazón una rebeldía y una falta de honra hacia las personas que la Biblia nos enseña que debemos de honrar. El primer punto que habla acerca de honrar la presencia de Dios, muchas veces nosotros vemos en el día a día, en la dinámica de una iglesia, cómo las personas se van comportando en el ámbito de la iglesia. La iglesia es el lugar donde nosotros llegamos a orar, en donde nosotros llegamos a adorar, a escuchar la palabra de Dios, a alabar a Dios, donde el Espíritu Santo es la persona central. Y
es el lugar donde debe de haber honra hacia Dios, porque vamos a eso, vamos a honrar a Dios. Pero muchas veces nosotros tenemos una falta de honra hacia la presencia de Dios y eso se debe mayormente a esta falta de reverencia al Espíritu Santo. Cuando yo llego a la iglesia y lo primero que hago es ponerme a hablar con la gente y me pongo a hablar a los gritos y me pongo a hablar de todo lo que pasó en la semana y de repente alguien está orando y lo he visto muchas veces, una persona está orando y yo me pongo a hablar con el hermano a los gritos como si nada sucediera, o estamos en medio de la adoración y yo estoy con el celular, o estamos en medio de la palabra y yo estoy conversando con el hermano de al lado, o estoy con el teléfono. Todas esas son pequeñas cosas que muestran que en mi corazón yo tengo una falta de reverencia hacia la presencia de Dios y por ende una falta de honra hacia Dios. Porque ese momento de adoración, ese momento de recibir la palabra, ese momento de búsqueda debe ser un momento sagrado en nuestras vidas, debe ser un momento muy importante, donde le vamos a dar estima, donde le vamos a dar valor a Dios, a través de lo que nosotros hacemos. Pero la forma en la que nosotros muchas veces nos comportamos es lo que hace que no estemos honrando la presencia de Dios. Y muchas veces después decimos, es que ¿por qué Dios no se glorifica en mi vida? ¿Por qué Dios no hace su obra en mi vida? ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué siento que no crezco ministerialmente? Porque vivimos muchas veces continuamente en una irreverencia a la presencia de Dios, sin honrar la presencia de Dios, y a Dios hay que honrarlo, y hay que darle su lugar, hay que ponerlo en el centro, y hay que hacerle saber que Él es el primero en nuestro corazón. Entonces que comencemos a analizar estas pequeñas cositas, cómo me comporto cuando estoy en la iglesia, cómo me comporto cuando estoy en mi casa y tengo que orar, y tengo que buscar de Dios, estoy orando pero haciendo otras cosas, o estoy distraído con un montón de cosas en lugar de estar 100% enfocado en la oración. Son pequeñas cosas que nosotros pasamos por alto, pero que realmente demuestran si nosotros estamos honrando a Dios o no. Luego tenemos también lo que es la honra a nuestros padres, lo que es la honra a nuestras autoridades. Y acá es muy importante porque es lo mismo, nosotros muchas veces volvemos y decimos, es que yo no siento el crecimiento espiritual en mi vida, no siento que Dios esté haciendo algo en mi vida, pero muchas veces hay una falta de honra hacia las autoridades. Y hay personas que sí honran a Dios, que se toman muy en serio el momento con Dios, que se toman muy en serio el congregarse para adorar a Dios y con mucho respeto se toman ese momento para poner a Dios en el centro, pero le falta honra hacia su familia y le falta honra hacia sus autoridades. Entonces yo adoro a Dios, yo alabo a Dios, yo escucho su palabra, yo honro su presencia, pero juzgo a mi líder, lo critico, murmuro de él, trato mal a mis padres, le hablo mal a mis padres, desecho sus consejos, no los tengo en cuenta para nada. Entonces la falta de honra a mis autoridades no me va a permitir a mí crecer por más que yo honre la presencia de Dios. Entonces son los tres honras las que yo tengo que hacer en mi vida: el honrar a Dios, el honrar a mis padres y también el honrar a mis autoridades. Y nosotros muchas veces ponemos excusas para no honrar y decimos, no, es que mis padres no se merecen ser honrados porque mis padres fueron malos conmigo, porque mis padres me abandonaron, porque mis padres no me cuidaron, o simplemente porque mis padres no conocen de Dios, entonces yo no les tengo que honrar, o a los líderes, es que no estoy de acuerdo con lo que hace mi líder, es que no estoy de acuerdo con las decisiones que toma mi líder, es que yo no haría las cosas como las hace mi líder, y muchas veces ponemos muchas excusas para no honrar, porque siempre es más fácil juzgar, siempre es más fácil levantar el dedo y señalar, siempre es más fácil buscarle el defecto, pero la Biblia nos exige la honra, y honrar no es estar de acuerdo con todo, honrar no es tener que dar siempre la razón, honrar no es silenciar nuestra voz o nuestras opiniones. Honrar es reconocer la importancia, el valor, la estima y la dignidad que tiene esa persona que tiene una autoridad sobre nosotros, que tiene ese pastor, que tiene ese líder de jóvenes, que tiene ese líder de alabanza, que tiene esa maestra de escuela bíblica, que tiene nuestra madre, nuestro padre, nuestro abuelo, la persona que esté sobre autoridad sobre nosotros. El reconocer que esa persona tiene un valor especial, que esa persona merece respeto, que esa persona merece nuestra lealtad, que esa persona merece que oremos por ellas en lugar de juzgarlos, que esa persona merece que los apoyemos en lugar de ponernos en contra,
que esa persona merece que nosotros nos acerquemos y en todo caso, si no estamos de acuerdo con algo, que lo podamos charlar con esas personas, que lo podamos hablar, que le demos la oportunidad de cambiar, porque ellos también son humanos. Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva que muchas veces tenemos acerca de el juzgar a las personas que tenemos sobre nosotros como nuestras autoridades, porque un día quizás nos toque a nosotros ser la autoridad, nos va a tocar a nosotros ser la mamá o el papá, nos va a tocar a nosotros ser el líder, nos va a tocar a nosotros ser el pastor, ¿por qué no? Y nosotros vamos a querer que la gente nos honre, pero nosotros en nuestra vida nunca hemos dado honra. Entonces necesitamos aprender que la honra es un principio demasiado poderoso. ¿Y qué pasa cuando yo no practico la honra? Que comienzo a tener un corazón lleno de juicio hacia los demás. Estoy todo el tiempo viendo lo que hacen mal, en lo que se equivocan. Tengo un corazón lleno de murmuración, lleno de chismes. En lugar de acercarme a esa persona y plantear mis inquietudes, me encargo de hablar con el resto de las personas de lo que esa persona está haciendo mal. Tengo un corazón lleno de resentimiento, porque entonces yo no crezco y tampoco quiero que crezcan los demás. Comienzo a tener estos problemas para comenzar a crecer ministerialmente, para comenzar a crecer en nuestra vida espiritual, porque al final el que da el crecimiento es Dios. Es Dios el que da el crecimiento, es Dios el que abre las puertas, y aquel que sabe honrar, aunque muchas veces no esté de acuerdo, aunque muchas veces hayan situaciones dolorosas, aunque muchas veces tenga la razón en muchas cosas, que sepa honrar a las autoridades, honrar a su familia y también honrar la presencia de Dios. Aquel corazón que sabe honrar, Dios lo levanta, Dios lo exalta, Dios le abre puertas y Dios le da crecimiento. Entender que los más beneficiados en que nosotros comencemos a honrar somos nosotros mismos. Pero sin más, no olvides suscribirte al canal si sos nuevo. Ustedes ya saben todo esto. Les dejo mis redes sociales como siempre y nos vemos en la próxima.